Dios los bendiga. Vemos hoy día cosas que producen mucha incertidumbre y en muchos que habitan esta tierra tristeza. Hoy día muchos buscan realmente la ayuda de los gobiernos, de políticos. Hoy día muchos realmente ya olvidaron la palabra empatía, solamente ellos. Y lamentablemente dentro de muchos templos a lo largo del mundo también parece que la palabra del Señor no es aplicada en sus vidas o en nuestras vidas, porque la palabra empatía abre el espacio a escuchar a aquellos que muchas veces necesitan ser escuchados. Cuando la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, nuestro Señor resumió y colocó un mandamiento que pesa si realmente tenemos la fe en Él, si realmente el Espíritu Santo nos está guiando en este tiempo complicado alrededor del mundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Primera de Corintios, del 26 al 21. Dice su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por todo lo que somos y lo que nos has dado en este tiempo, por tus promesas, Señor, por la provisión diaria, por nuestras necesidades básicas que tú cubres. Tu palabra dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas, y podemos experimentar y podemos ver que no solamente cubren nuestras necesidades físicas, sino que también consuelan nuestras vidas. En un tiempo en donde el mundo está viviendo tantas cosas, en donde hay tanta destrucción, en donde hay tanta corrupción, tanto engaño, tanta injusticia. Si tuviéramos que hacer una lista de lo que el mundo hoy día realmente ha ido en decadencia, sería una lista interminable de tantas cosas que van en contra de principios y valores de cada nación. Han sido en este tiempo indiferentes a tu palabra. Te han sacado del escenario de sus vidas, de la educación, de las escuelas. Y hoy día vemos, Señor, cómo esta decadencia ha ido mermando y destruyendo en la sociedad. Pero tu palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, y tenemos que meditar, tenemos que ver, Señor, que hasta aquí tú has estado con nosotros. Eres tú quien nos alienta y nos da la fuerza para seguir adelante, que nos amonesta y que nos lleva a la palabra, a la verdad de las Escrituras, Señor, y que nos recuerda todas las cosas. Padre, gracias, porque tú en este tiempo, en nuestras vidas y en aquellos que confían y los que están repartidos por el mundo, Señor, haciendo tu obra, tus siervos, su familia, no solamente estamos protegidos por ti, sino que estás avanzando en lo que comenzaste. Es una carrera, Señor, y te damos gracias por ello. Un día nos perdonaste, Padre. Un día nos hiciste ver que estábamos alejados de ti y que necesitábamos ser perdonados para alcanzar salvación. Y es solamente a través de lo que pasó en esa cruz. El apóstol Pablo decía: un Cristo crucificado predicamos, pero también resucitado, que venció todo lo que estaba en este mundo, porque era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él venció la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. Es el mensaje que hoy día debemos propagar, expandir, entregar, y te damos gracias, Padre, por ello. Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Helen Keller, una escritora, oradora y activista política, sordociega estadounidense, dijo: tengo muchos deseos de realizar una tarea grande e importante, pero mi deber principal es hacer cosas pequeñas como si fueran grandes e importantes. Cada vez
me convenzo más de la importancia e impacto de las pequeñas cosas. Dios hace todo a través de personas que entienden que no son nada, y Dios no hace nada a través de los que creen que son todo. Muchas personas sufren del síndrome de la aprobación, son adictos a la aprobación, no pueden vivir sin que alguien los reconozca o los apruebe. El apóstol Pablo quiere poner fin a las controversias surgidas en la iglesia a causa de las actitudes de superioridad de grupos en la comunidad de fe. Algunos afirmaban ser discípulos de Pablo, de Cefas, de Apolo, y otros decían ser de Cristo. Nadie es mejor que otro en el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. Con frecuencia escuchamos la frase que no debemos preocuparnos de las pequeñeces, de los detalles pequeños, si se refiere a no ahogarnos en un vaso de agua o actuar histéricamente frente a circunstancias o hacer una montaña de algo trivial. Puede ser un buen consejo. No obstante, no debemos aplicarlo a todas las situaciones de la vida, porque se convertiría en una justificación para vivir sin principios y valores y lo que Dios nos dejó establecido en su palabra. ¿Nos parecerá una pequeñez llevarnos para la casa una herramienta de la empresa? ¿Tomar sin permiso lo ajeno? ¿Decir una mentira para salir del apuro? ¿Copiar en los exámenes? Y hacer tantas cosas que hoy día vemos que se está cumpliendo en la palabra. A lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Trivializar. Así la vida nos puede, con el tiempo, convertirnos en corruptos. El proverbista afirma que en Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y en Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierre. El peligro de reducir, de empequeñecer nuestros actos cerrados o falta, nuestros pecados, tratando de engañarnos a nosotros mismos. Pero su palabra dice: Dios no puede ser burlado. Nos conducirá a la ruina espiritual, a la bancarrota, al no estar consciente de sus consecuencias. Toda decisión que usted tome, sea mala o buena, hay consecuencias que alguien tendrá que pagar. Cuando contemplamos las consecuencias de las cosas pequeñas, descubrimos que en realidad nada es pequeño, porque todo se hace grande cuando el tiempo corre. De las investigaciones de un meteorólogo y matemático, Edward Lorenz, se acuñó la expresión efecto mariposa. El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Lo que se afirma es que pequeñas acciones pueden ayudar a crear grandes cambios. Esta idea, sacada de la física y de la idea del caos, puede aplicarse a la psicología. Las cosas pequeñas en nuestra percepción que hagamos hoy influirán en nuestro futuro. Las pequeñas acciones que realicemos pueden cambiar muchas cosas y hacer una gran diferencia en nosotros como en la vida de otras personas que no nos gustan de nuestra vida, o simplemente que en lugar de culpabilizarnos por los errores que todos cometemos, podemos darle una solución haciendo pequeños cambios en nuestra vida. Muchos cristianos nos sentimos abrumados frente a la magnitud de los problemas que aquejan a la humanidad. Y es verdad, ahí están, delante de nuestros ojos. Ante ellos nos vemos impotentes, desanimados. Nos sentimos tan pequeños que parece que nada de lo que hagamos hará una diferencia significativa en la situación que lamentamos y por la que a diario oramos. Dios nos invita a considerar que su palabra nos aporte aparentemente insignificantes que terminaron haciendo una gran diferencia. Rahab, al proteger a los espías en Jericó, la viuda de Sarepta que alimentó al profeta Elías,
el muchacho que entregó los 5 panes y los peces, y muchos ciertos relatos que marcaron la gran diferencia en los antiguos. La conspiración de lo insignificante es una realidad manifestada en la Biblia y la historia. Dios ha decidido transformar el mundo a través de lo humilde, de lo sin nombre, lo sencillo y lo modesto, lo imperceptible, para que nadie se jacte en su presencia. Vasos de barro, sin apariencia, donde su valor no radica en su estética, sino en lo que contiene. En 2 Corintios 4:7, 2 Corintios 4:7, su palabra dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El principio divino que extraemos de todas estas pequeñas acciones es que Dios va a usar y bendecir todo aquello que dispongamos en sus manos y realicemos para Él en beneficio de quienes lo necesiten. Dar un vaso de agua al sediento, visitar al enfermo, ayudar al necesitado. Es posible que no tenga la grandeza de una gran fundación, pero puede hacer una diferencia importante en aquel que lo recibe y también en quien lo da. Porque también marca la diferencia en su vida. Es una locura que Dios haya decidido escoger lo necio, lo débil, lo vil y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cualquier gerente de empresa estaría horrorizado por semejante selección. No obstante, Dios no está pensando en lo que son, sino en lo que serán después de ser transformados y regenerados por el Espíritu Santo. Israel fue elegido por Dios no porque fuera el más poderoso, el que tuviera mayores recursos, fuera más hábil para la guerra. En Deuteronomio 7, del 7 al 9, su palabra dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7, del 7 al 9. No fue de entre la gente famosa, gente linda del mundo, sino de entre las clases inferiores, de entre los don nadie, que Dios escogió a aquellos que habían de formar su pueblo. Esta elección es la que desarticula expectativas de los sabios fuertes y poderosos del mundo y revela la sabiduría de la locura divina. En 1 Corintios 1, del 18 al 23, su palabra dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Subrayen y tengan en cuenta siempre el término locura. La elección de gente así pone de manifiesto la intención suprema de Dios: eliminar por completo todas las razones humanas para la jactancia, para la autosuficiencia, y así conducirlo a una dependencia total de Él. Necesitamos una dependencia total de Dios.
pensamientos humanos, estrategias, ideas no califican delante del Señor. El versículo 26 apunta a llamar la atención a los corintios de su origen. Vosotros no sois sabios, ni poderosos, ni nobles, según la carne. La expresión carne indica su condición humana y también puede significar aquello que se logra con sus propias fuerzas, aquello en lo cual muchas veces nos apoyamos. Esta acción soberana de parte de Dios, al escoger a personas físicas, intelectual y económicamente carente, pretende establecer la manera en que Él hace todas las cosas. Por algo la palabra del Señor dice: mis pensamientos, mis caminos son superiores a sus caminos. Los estereotipos de categoría humana son destruidos. Las bienaventuranzas que inician el Sermón del Monte establecen el carácter contracultura de los ciudadanos del reino. Los pobres de espíritu son los poseedores del reino. Los que lloran no solo por su condición, sino por el dolor de los que sufren reciben consuelo. Los mansos, no los soberbios o poderosos del mundo, heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y ustedes terminen ese sermón del monte. Es el mundo al revés. Son los criterios sociales despojados de validez. Es la incorporación de otro tipo de valores y principios que rigen y gobiernan hoy día este mundo, que lo han llevado a la destrucción, a vivir sin Dios y a decir Dios no existe. La razón que tiene Dios para elegir los candidatos menos aptos es para que nadie presuma que con sus propios recursos y habilidades puede vivir esta nueva vida. Gastarse es el término que Pablo usa en esta ocasión. Tiene diferente significado. Puede significar enorgullecerse o gloriarse en. A veces también, como este caos, puede significar confiarse, es decir, poner toda la confianza en uno. Jeremías, el profeta, hace referencia a esta autoconfianza en Jeremías 29, en Jeremías 9, del 23 al 24. El profeta dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, subráyelo en su mente, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todos podemos hacer la diferencia en el lugar y tiempo donde Dios nos pone, donde estamos hoy día, porque todos hemos recibido algo que podemos compartir. El mundo está dividido, nunca olvide, entre quienes hacen y los que hablan de hacer cosas. Elija hacer cosas, hay menos competencia. Dios y la gente lo juzgará por sus acciones, no por sus intenciones. Baje, descienda de la tribuna de espectador y juegue el juego. Es cierto que requiere más esfuerzo y sacrificio, pero es más significativo, porque realmente marca la diferencia. Podemos hacer la diferencia si haces una llamada por día a alguien a quien más amas, si compartes con alguien una palabra de esperanza, si ayudas a una persona en su necesidad, si agregas a tu vida una habilidad en este año, si ahorras un 10% cada mes, si lees un libro al mes, si piensas en una nueva idea cada día, si realizas una buena obra cada día, si oras cada día un tiempo en aumento, si estableces un objetivo para alcanzar, si incorporas un extra a todo lo que diariamente haces, ir una milla más. Un gran predicador dijo una vez: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer completamente entregado en sus manos. La clave para hacer la diferencia es
disponibilidad, nuestra vida entera dispuesta en las manos del Señor. Cuando Dios elige a una persona para servirle, no revisa primero su cerebro, sino su corazón. El mundo ha sido cambiado por personas que no consideraron sus carencias, sino que aprovecharon las oportunidades de hacer algo que fuera significativo. Es más, ni siquiera ellos estaban conscientes de la trascendencia de sus acciones. Rosa Parks, afroamericana, que se negó a dar su asiento a un blanco, inició con esta acción el movimiento contra la discriminación. La sierva hebrea en la casa de Naamán el sirio, Ebed-Emelec, el eunuco que sacó al profeta Jeremías del pozo, no hicieron las cosas para ser notados o llamar la atención, sino porque era lo que tenían que hacer. Nótese, era lo que tenían que hacer. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Son personas olvidadas, desconocidas, ¿cierto? Son personas olvidadas, desconocidas, que van a marcar siempre la diferencia en la vida de las demás personas. Y es algo que no debemos pasar por alto. Quizás nos cuesta a veces ver que las cosas pequeñas a veces marcan la diferencia. Son cosas quizás pequeñas, pero no insignificantes. Y son personas ignoradas por el público. No obstante, en lo privado hace la diferencia. El mundo es un lugar mejor gracias a esas acciones que a veces encontramos tan pequeñas que marcan la vida de las personas y de familia. En todos los templos existen estas personas anónimas porque no ocupan púlpito para predicar, enseñar, cantar. Ignoramos sus historias personales. Sin embargo, sin ellos las cosas no funcionarían. La persona que hace el aseo, la que arregla las flores, la que cuida a los niños, la que atiende a las personas nuevas, la que sirve a las mesas, la que visita a los enfermos, la que cuida los vehículos, la que controla los equipos y tantas cosas más que hay en la obra del Señor. Alguien llamó a estas personas los héroes de lo ordinario. Antes de ser extraordinarios, debemos ser fieles en lo común, en lo que todos los días hacemos. Con frecuencia pensamos que lo más importante son aquellos que están en los primeros lugares, los que ocupan posiciones de privilegio, los que reciben los elogios y los aplausos de todos. Pero sin no nadie, el mundo no funcionaría. Por ende, no es el arquitecto el único importante, también son aquellos anónimos que construyen el edificio. No es solo el general que planifica la estrategia, también son los soldados que pelean y ganan la guerra. No son los ministros, no son los siervos los únicos que tienen ministerio, también los sencillos y fieles hermanos que hoy día están dentro de miles de congregaciones. Recuerda que solo pasarás, nunca olvides esto, recuerda que solo pasarás una sola vez por esta vida. Por ende, que haz que cuente y dejes un legado, una marca en aquellas personas. Jesús afirmó que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Más que la fama, la relevancia. Más que la cantidad, la excelencia. Más que lo grande, la calidad. Más que la simpatía, el amor incondicional. Es a veces difícil de hacer estas cosas, porque es verdad, el hombre, la parte humana, la carne, siempre busca ser aplaudida. Pero ponga ahí en su corazón y en su mente, del momento que usted decidió hacer algo que edifica, algo que marca a una persona, usted ministra a Dios. Dios ya lo dio, y eso sí que tiene recompensa, porque vio la intención Dios que había en su corazón, y no lo hizo para que realmente venga el aplauso, el reconocimiento, o muchas veces cosas que están en el momento y después se fuman. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Es tu palabra la que en este tiempo muestra un camino. Eres tú quien sostiene nuestra vida. Es tu Espíritu Santo, Señor, quien consuela en tiempos difíciles, cuando hay aflicción en nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos vienen y van.
cuando hoy día el mundo vive en temor, en miedo. Señor, ayúdanos. Precisamente nos toca vivir un tiempo determinante. Muchas cosas apuntan a tu venida, pero hay tiempo para llevar este mensaje. El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Ahí está la esperanza de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.